Muy buenas tardes. Continuando con el curso de química, hoy día vamos a dar inicio. ¿Sí? Entonces vamos a ver para eso unos conceptos previos. ¿Qué es la química? La química es una ciencia natural, teórico y sobre todo experimental, cuyo propósito es estudiar la materia, ¿no? A la materia en relación a su composición, estructura y propiedades y transformaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, pues, ¿no?, del agua, su composición, ¿de qué está hecho? De hidrógeno y de oxígeno. Hidrógeno 11,1% y de oxígeno 88,9%. Su estructura, acá vamos a hablar ahora de su estructura. Ya hemos hablado de su composición, ¿sí? Primero, de la composición. La composición, como dice ahí, está compuesto de hidrógeno y de oxígeno. Estructura, ¿cómo está, pues, no, estructurado? Dos moléculas, pues, ¿no?, de hidrógeno y uno de oxígeno. Su ángulo de formación es 104,5 grados, ¿sí? Su geometría molecular angular, que lo separa de hidrógeno a hidrógeno. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de las propiedades. De las propiedades que tiene, pues, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el agua? Su densidad, 1 gramo por mililitro, su volumen, el estado físico y el color. Transformación. Podemos decir, bueno, que ocurren algunas fases, ¿no? Se pueden solidificar, solidificación, de líquido a sólido, se llama solidificación, de líquido, ¿no?, cuando se suelta acá un gas y otro gas, ¿no?, va a liberar acá, ¿a través de qué? De una corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a estudiar la química, pues, ¿no? Su composición, su estructura y sus propiedades y transformaciones que puede presentar, en este caso, ¿no?, el agua, ¿no?, y otros elementos más. Por eso dice que la química es teórico y experimental. Se puede experimentar, ¿no? Se puede llevar al laboratorio. Listo. Materia. ¿Qué cosa es la materia? La materia es todo aquello que existe en el universo. No te vayas a olvidar esto. Esto de acá es importante. Que presenta, ¿qué cosa? Masa. Y ocupa un lugar en el espacio. Ese lugar en el espacio es el volumen. Si te dicen qué cosa es la materia, puedes definirlo nada más. Bueno, la materia es aquel que tiene masa y tiene volumen. Suficiente. No más. ¿Sí? A ver, acá vemos algunos ejemplos. Globos llenos con helio, ¿sí? Materia, porque dentro del globo está el helio. Ocupa un lugar en el espacio. Tiene masa y volumen. La caja de galletas también ocupa un espacio. Vemos que ahí está ocupando un espacio en ese lugar, ¿no? Ahí está ocupando un espacio. El aceite también, ¿no? Materia, porque este aceite que está ocupando un volumen, ¿en quién? En ese recipiente. El acero, estos fierros de acero están ocupando un espacio. ¿Qué otros ejemplos, no, de materia están a tu alrededor? Pues de repente tu lapicero, tu cuaderno, tu celular, etcétera, etcétera. Entonces la materia es todo aquel que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, tiene volumen, se puede tocar, se puede sentir, se puede observar. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Claro, nosotros también estamos hechos de materia, pues. Nosotros somos materia porque podemos tocar, ¿no? ¿Sí?
podemos sentir, nos podemos sentir, ¿sí? Nosotros somos materia. ¿Correcto? Listo. Pero también, ¿no? Cuando nos dicen, pues la luz será materia, el calor, el fuego, la sombra será materia. Para eso debemos saber, ¿no? Algunos conceptos por acá. La energía, recuerda, la energía no es materia. La energía no es materia. Es una propiedad intrínseca de toda materia. Es decir, la energía no existe en forma independiente o aislada. ¿Sí? La energía no es materia. ¿Ya? Por ejemplo, acá, la luz, el calor, el fuego, la sombra, no son materias. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? Mm. Los elementos químicos, claro, pues, ¿no? Están conformados. Pues nosotros estamos conformados por, ¿no? Cientos y cientos de, pues, ¿no? De elementos, ¿no? De la materia química, ¿sí? ¿Está bien? ¿O hay alguna duda más? Como en el caso, pues, como en el caso, a ver, te pregunto, agarras un globo, lo llenas de aire, ¿qué cosa hay dentro de ese globo? ¿Qué has llenado? Hay oxígeno, nitrógeno, ¿no? Entonces un conjunto de elementos, ¿no? ¿Que forman qué cosa? Materia. ¿Sí? ¿Se entendió mejor de repente ese ejemplo? Listo. Entonces, la energía no es materia, ¿ya? ¿Qué características tiene la materia? ¿Qué características tiene la materia? La materia está en constante cambio o transformación. La materia no está estático, sufre siempre constantes cambios. Por ejemplo, el crecimiento de una semilla. Al inicio era pues una semillita y después va creciendo, ¿no? Va creciendo, ¿sí? Y a ser más grande, ¿no? Hasta formarse pues un árbol, ¿no? Por eso dice la materia está en constante transformación. La semilla germinó porque la humedad del suelo ablandó su dura cáscara, ¿no? Lo transformó. Ahora hoy es el árbol que se convierte en un ecosistema de aves e insectos. ¿Sí? Entonces recuerda que una de las características de la materia, que la materia no está, pues, ¿no? Fijo, la materia está en constante cambio, ¿no? ¿Sí? Es igual a lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? A nosotros también, pues nosotros también estamos en constante cambio, ¿no? O no crees que nosotros estamos en constante cambio. ¿Qué dices? A ver, un ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú tenías 10 años atrás, vamos a suponer que hubieras tenido 8 años, ¿sí? Ahora que han pasado, vamos a suponer 12 años, seguirás teniendo, pues, ¿cómo te puedo decir? La misma talla, ¿m? Seguirás siendo, pues, de repente una niña, ¿no? Un adolescente. No, ¿sí? Tu cuerpo está en constante cambio. Por eso dice, ¿no? La materia no es fija, ¿no? O sea, no es, siempre va a sufrir cambios a través del tiempo. Por eso dice, la materia está en constante cambio o transformación. Así como nosotros nacemos, pues, ¿no? Eh, somos niños, jóvenes, adultos y por último llegamos a la vejez, ¿no?
Todo nuestro cuerpo ha estado, pues, ¿no? En constante cambio. Ahora sí se entendió. Listo. Esa es una de las características. Otra característica de la materia. La materia está en constante movimiento, no es estático. Por ejemplo, el universo que está en movimiento, ¿no? Hay materia que está en movimiento. Un edificio se mueve, ¿sí? Está en constante movimiento. La naturaleza también, ¿no? Como vemos ahí la caída de las cascadas, está en movimiento. ¿Correcto? Entonces, uno de las características, la materia sufre cambios en el tiempo. Dos, la materia está en constante movimiento. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Listo. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos, pues, en sustancias puras y mezcla. ¿Qué cosa es una sustancia pura? Tenemos dos tipos. Simple, como son los elementos químicos, todo lo que encontramos en la tabla periódica, bueno, sustancia pura simple. En cambio, un, una sustancia pura compuesta, ¿sí? Es la unión de dos o más elementos. A ver, voy a aclarar acá. Voy a aclarar estos puntos. Una sustancia simple es un elemento. Ya, es un elemento. Ese elemento se representa mediante símbolo. ¿Y cuáles son sus símbolos? Puedo decir, pues, ¿no? Lo que están en la tabla periódica. El calcio, ¿sí? El calcio, el potasio, el carbono, el oxígeno, ¿ya? Son elementos químicos, ¿no? Sustancias simples. Profesor, uno simple también puede ser el ozono. Claro, ¿no? O tres, ¿ya? En cambio, un compuesto es la unión de dos o más elementos. O más elementos. Y se representa mediante fórmula. ¿Sí? Mediante una fórmula. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Al monóxido de carbono, al dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién se ha combinado? El carbono más el oxígeno. ¿Cuántos elementos vemos ahí? Dos. Se han unido para dar, pues, ¿no? Un compuesto químico que es una fórmula, ¿no? ¿Se entendió ahí esa parte, señorita? Ya, no te vayas a olvidar eso entonces. Mezcla. Hay dos tipos de mezcla, ¿no? Homogénea y heterogénea. La homogénea, también llamada solución. Cuando te hablen de homogénea, presenta una sola fase. Mezcla homogénea presenta una sola fase. En cambio, la mezcla heterogénea presenta dos o más fases. ¿Listo? Por ejemplo, una sola fase
que tú no lo puedes ver a simple vista, ¿no? La homogénea no se puede ver, pues, ¿no? A simple vista. En cambio, la heterogénea sí lo puedes ver, ¿no? El aire, mezcla homogénea. El acero es una aleación. El vinagre, mezcla homogénea. También una mezcla heterogénea, la leche. Tú puedes ver cuando lo dejas reposar a la leche, ¿no? Encima, ¿qué queda? ¿Alguna vez has hecho la prueba? ¿Qué queda encima de la leche cuando tú lo dejas reposar? ¿Cómo? Queda grasa, ¿no? No sé si habrás visto. ¿Sí? Hay grasa, ¿sí? Por eso dicen, ¿no? Dame leche con lactosa, sin lactosa, ¿no? ¿Estamos? El jarabe también es heterogénea, ¿no? La pasta dental, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes un plato, a ver, de ceviche, con tallarín, con papas, ¿qué tipo de mezcla será? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea, ¿no? Porque tú lo puedes ver a simple vista, pues. Porque tú puedes ver, pues, ¿no? Al pescado, a la papa, qué sé yo, ¿no? Etcétera, etcétera. En cambio, una mezcla homogénea es una sola. Tú no lo puedes ver a simple vista qué compuestos tiene. ¿Mm? ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Listo. Vamos acá aclarando un punto más, ¿no? Sustancia pura, como dice acá. Ahí te he hecho un pequeño resumen de lo que vamos a ver. ¿Qué cosa es una sustancia pura, como dice, no? Es un cuerpo material homogéneo que tiene composición constante, o sea, siempre es uno solo, ¿ah? Es uno solo, uno solo. Propiedades definidas y fórmula química, dice, pues, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá, el aluminio sigue siendo pues aluminio, 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 aluminio. Por eso dice un átomo de aluminio, ¿no? Todo es aluminio, aluminio, aluminio. El aluminio es un metal muy ligero, buen conductor eléctrico y muy dúctil. Dúctil quiere decir que se puede moldear, ¿no? Se puede doblar. Reacciona con el oxígeno formando, pues, ¿no? Esa sustancia. El óxido de aluminio, ¿sí? El agua ya es una molécula. El agua a temperatura ambiente es líquido incoloro, con densidad 1 gramo por mililitro. Reacciona con el dióxido de carbono para formar, bueno, esa sustancia. ¿Sí? Entonces una sustancia pura, como dice, ¿no? Es un cuerpo material homogéneo. Todo está homogenizado, pues nada está diferente. Si tú ves acá el agua, mira, todos están que compartiendo qué cosa. El carbono y sus dos oxígenos, ¿no? El carbono, todos son homogéneos, son iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Se logra observar ahí? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Sí? Entonces es una sustancia pura. Sustancia simple. Elemento químico, ¿no? Una sustancia simple. Elemento químico. Es aquella o material constituido por átomos de un mismo elemento químico. Además, no se pueden descomponer más por métodos físicos ni por métodos químicos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos los lingotes de oro de 24 quilates. Todo es oro, 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 ¿no? Esto de acá ya no lo puedes descomponer. Esto de acá es un símbolo nada más. ¿Sí? A comparación de una sustancia pues compuesta que sí lo puedes descomponer. ¿Sí? Como es el caso del agua. ¿Está bien?
¿O hay alguna duda ahí? Ya. Por ejemplo, elementos químicos monoatómicos. El helio, el neón, el argón, criptón, xenón, radón. Elementos poliatómicos. No vayas a pensar que esto de acá, cuando tú veas así, no vayas a pensar que es un compuesto. Esto de acá, ¿qué cosas son? Elementos. ¿Ya? El hidrógeno, oxígeno, ¿sí? Son sustancias simples. ¿Sí? A ver, porque de repente te preguntan, ¿no? Te dicen, ¿el ozono es una sustancia simple o es un compuesto? Y por acá te ponen, pues, ¿no? De repente, cloruro de sodio, ¿no? ¿Sí? Te dicen, ¿cuál de los dos es una sustancia simple? ¿Cuál de los dos sería una sustancia simple? Aquel que tiene los mismos elementos y no se pueden descomponer, ¿no? En cambio, una sustancia compuesta es una fórmula que sí se puede descomponer en dos, cloro y sodio, ¿no? Perdón, calcio, ¿no? Estoy hablando de sodio, calcio, ¿sí? Acá vamos a ponerle mejor sodio, cloro de sodio, sodio, ¿no? Na, Na. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Ya. Ahora vamos a hablar de una sustancia compuesta. ¿Qué cosa es una sustancia compuesta? En pocas palabras, pues una sustancia compuesta es aquel que tiene fórmula suficiente con eso, ¿no? Y se pueden descomponer, ¿sí? Por eso dice, ¿no? Sustancia que está constituida por átomos de elementos químicos diferentes, de dos a más. Además, se pueden descomponer en otras más sencillas, empleando solo métodos químicos. Por electrólisis, esto ya casi ha descompuesto, ¿no? Hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? La densidad del agua, ¿sí? También que lo vamos a ver en el curso de física, es 1 gramo por centímetros cuadrados, ¿no? Cúbicos, ¿sabes? 1 gramo por centímetros cúbicos, ¿no? Volumen, ¿sí? La viscosidad, tiempo de ebullición, a cuánto hierve, a 100 grados Celsius. Y temperatura de fusión, 0 grados Celsius, ¿no? Que acá es hielo, ¿no? ¿Sí? Hielo. Compuesto. Esto de acá es un compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos, pues, ¿no? Dos elementos diferentes. Se llama compuesto binario. Pero ¿cuántos átomos tiene? A ver, vamos a ver ahí. Tiene dos átomos de ¿qué? De hidrógeno más un átomo de oxígeno. En total tiene tres átomos. ¿Sí? Este se llama, bueno, compuesto binario. Pero si te dicen número de elementos diferentes, ya este es binario. Pero si te dice cuántos átomos tiene, tiene pues tres. ¿Ya? Triatómico. Elementos diferentes, acá hay dos. Binario. ¿Cuánto es su atomicidad? 3 más uno, 4, ¿no? Tetratómico. Compuesto. ¿Cuántos elementos diferentes? Veo tres, pues, ¿no? Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tres. Ternario. Su atomicidad, pentatómico, ¿no? Acá hay tres oxígenos, un nitrógeno y un hidrógeno. ¿Cuántos elementos veo acá? El sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuaternario. ¿Cuántos es su atomicidad? Hexatómico. El bicarbonato de sodio es un compuesto inorgánico usado como antiácido
y enjuagues bucales. O para hacer gárgaras, por acción del calor, se descomponen en sustancias más sencillas. ¿Sí? ¿Ya? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta ahí en esa parte? ¿Todo claro, señorita? ¿O... Listo. Mezcla. ¿Qué cosa es una mezcla? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? El chocolate, el vinagre. Una mezcla es la unión o reunión de dos o más sustancias sin reaccionar, que no reaccionan. Presentan composición variable. No presentan fórmula química. Ten presentes. Una mezcla no presenta fórmula química. ¿Quiénes presentan fórmula química? La, ¿no? La sustancia, ¿no? Que es un compuesto, ¿no? Un compuesto, sí, ¿no? Un compuesto presenta una fórmula química, ¿sí? En cambio, un compuesto simple solamente es un elemento y una mezcla no presenta fórmula química. Mediante métodos físicos se separan sus constituyentes. Métodos físicos tenemos a la filtración, centrifugación, decantación, destilación. Pueden ser homogéneas o heterogéneas. Sí, también lo expliqué, ¿no? Habían dos tipos de mezcla, homogénea y heterogénea. ¿Correcto hasta ahí? ¿O alguna pregunta, alguna duda ahí? ¿Ninguna? Ya. Fase. ¿Qué cosa es una fase? Una fase es todo sistema uniforme, o sea, es una sola, desde el punto de vista de su composición y su estado físico. ¿Sí? Por ejemplo, el agua forma un sistema monofásico, tiene composición constante. Acá puedo decir que acá presenta dos fases, ¿no? Por eso se llama polifásico, ¿no? Al encontrar dos estados físicos diferentes, encuentro pues el líquido, que es el agua, y el sólido, que es el hielo. Se trata de un sistema polifásico. Su composición no es uniforme, ¿sí? No presenta pues una sola fase como al inicio. El petróleo y el agua forman un sistema polifásico, ¿no? Claro, cuando se derrama el petróleo se observa, pues, porque flota el petróleo sobre el agua, ¿no? Porque es eh, grasoso. Ahí se forman dos fases. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Mezcla heterogénea. Es aquella mezcla que no presenta composición uniforme. Ahí está, claramente lo dice. No presenta composición uniforme. A lo largo de la muestra presenta varias fases. Es polifásico. Por ejemplo, el agua con el aceite, ¿no? Acá vemos dos fases. Una fase del agua y la otra fase, pues, ¿no? De aceite. El granito, mira esta piedra, ¿sí? Tiene cuarzo, tiene mica y tiene feldes, feldespato, ¿no? Acá hay tres. Esta es una mezcla heterogénea. Otros ejemplos tenemos a la leche, el queso, la mantequilla, el marján blanco, la mayonesa, el ketchup, el yogur, jarabes, pinturas, jugo de fruta, crema dental, etcétera, etcétera. Son heterogéneas. ¿O hay alguna duda ahí, alguna pregunta?
Esto de acá, esto de acá que dice polifásico. Podríamos decir acá, si yo combino, claro, pues, ¿no? El agua con el hielo, ¿qué vendría a ser? A ver, homogénea o heterogénea. Esto de acá, no vayas a confundir, ¿ah? Esto de acá es homogénea. Pero ¿por qué, profesor, va a ser homogénea si yo lo veo hielo y agua? Pero dime, cuando se derrita el hielo, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que contiene el hielo? Pregunto. ¿Mm? ¿Qué es lo que contiene? El agua. Claro. ¿Sigue siendo agua o no? Entonces, ¿qué es? ¿Homogénea o heterogénea? Presenta una sola fase. Homogénea. No te vayas a dejar sorprender, ¿ah? Cambio, si ya son dos diferentes, como en el caso acá, el aceite y el agua. Ahí si tú lo dejas reposar, va a seguir siendo pues aceite y agua. Igual pasa pues, ¿no? Con el granito. Ahí hay cuarzo, hay mica, ¿no? Y el feldespato. Tú lo dejas ahí, va a seguir siendo, pues, ¿no? Igual pasa con la leche, ¿no? Tú lo dejas reposar la leche, ¿qué pasa? Como te dije, ¿no? Al inicio. Arriba va a haber pues una parte media grasosa, ¿no? Y abajo va a quedar como líquido. Igual ocurre con el queso, ¿no? No sé si habrás visto, ¿sí? También presenta pues, ¿no? Una sustancia grasosa. La mantequilla. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda más? Ya. Mezcla homogénea o también llamada solución. Te voy a olvidar eso. Es aquella mezcla que presenta una sola fase. Los componentes se encuentran uniforme, ahí está, distribuido en todo el contenido, por tanto no es posible distinguir regiones a simple vista ni incluso con el apoyo del microscopio. Por ejemplo, acá el agua, ¿no? Que se presenta una sola fase. Pero dentro del agua, ¿qué hay? Hay hidrógeno y oxígeno, pero tú no lo vas a ver, pues no lo se ve a simple vista. ¿Mm? En el agua mineral, ¿qué contiene? Ve? Agua, dióxido de carbono, iones de sodio, iones de calcio, iones de magnesio, iones de sulfato. Los componentes del agua mineral son del orden nanoscópico. Entonces no son visibles al microscopio. Es monofásica. Entre otros ejemplos tenemos al vinagre, al agua potable, a la salmuera, al aire, al gas natural, el acero, el bronce, el latón, alpaca, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Son mezclas homogéneas. ¿Correcto ahí? Creo que es, ya, creo que sabes qué cosa es la salmuera, ¿no? ¿O no? A ver, la salmuera nada más es la combinación de la sal de tu cocina que tú tienes con agua. Eso se utiliza mayormente cuando te duele ¿no? Tu diente está picado, ¿no? ¿Sí? No te lo vayas a tomar nada más el agua, ¿no? Sí, eso es lo que nos recomendaban mayormente antiguamente las abuelitas, ¿no? Nos decían, estoy con un dolor de muela, dicen, bueno, lo que hacía tu abuelita era prepararte pues una salmuera, ¿no? Echaba agua y echaba sal, lo movía y te daba, pues, ¿no? Solamente para que lo tengas como un enjuague bucal en tu boca, ¿no? No es para que te lo tomes. Lo tenías ahí, tomabas un sorbo, no lo tomabas, sino que lo tenías en tu boca, el sorbo,
Después de 30 segundos lo botabas, ¿no? Y así. Hacías ese, como dice, esa secuencia, ¿no? De tiempo, ¿ya? Y pasaba, pues, ¿no? 2, 3 minutos, se calmaba, ¿no? Ya no te dolía, ya. ¿Sí? Esa es la famosa salmuera. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Listo. Vemos acá algunas aleaciones, ¿no? Aleaciones comunes que te pueden preguntar, ¿no? A ver, el acero inoxidable es una aleación. ¿De quién? Del hierro, del cromo, del níquel. ¿Y dónde se utiliza el acero inoxidable? Mayormente las personas que cocinan, ¿no? Tienen eso, ¿no? ¿Sí? En utensilios de cocina, cuchillos, ¿no? Los cuchillos son de acero inoxidable y cubiertos inoxidables, ¿no? Que le cae agua, pero no se oxidan, porque es acero inoxidable. ¿Es costoso? Bueno, no es tan costoso, ¿no? ¿Sí? Bronce, es la unión de qué? Del cobre, del zinc, del estaño. Recuerda que estos son aleaciones. La unión de estos tres elementos te va a dar ¿qué cosa? El bronce. ¿Dónde lo encontramos? En las esculturas y películas. El latón es el cobre más el zinc, la unión del cobre más el zinc te va a dar el latón. Uso plateado en los adornos, ¿no? Ahí lo encontramos. La platería es la unión de la plata más el cobre. ¿Dónde lo encontramos? En joyerías y vajillas. Y el oro de 14 quilates también, ¿no? Es una aleación. El oro blanco de 18 quilates también es una aleación. La soldadura para electrónica también, pues, ¿no? Esta es el estaño con el plomo y esto se usa para conexiones eléctricas. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Listo. Ahora ya hemos acabado, ¿no? Con la materia un poco, ¿sí? De sustancia simple, sustancia compuesta, sustancia pura, mezcla, ¿sí? Homogénea, heterogénea. Ahora vamos a pasar a fenómenos. Fenómeno físico. ¿Qué cosa es aquel fenómeno físico? Aquel que no sufre o cambios en su estructura interna, ¿no? Por eso son cambios que sufre la materia sin alterar su composición. No se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, la deformación de este clavo, ¿no? Si yo lo deformo, sigue siendo, pues, ¿no? El mismo clavo, ¿no? En ningún momento ha cambiado. Cambios de fase que sufre la materia, por ejemplo, de sólido a líquido, pero al final su composición sigue siendo agua, no ha cambiado, fenómeno físico, ¿sí? De sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. Tener en cuenta los términos romper, cortar, doblar, moler, triturar, deformar, estirar, mezclar, disolver, hacen referencia a fenómenos físicos. En ellos no se forman nuevas sustancias. Ten presentes esas palabritas, ¿no? En cambio, un fenómeno químico sí, ¿no? Sufre su composición interna, genera otra cosa. Son cambios que sufre la materia logrando alterar su composición o estructura formando nuevas sustancias. Se establecen mediante reacciones químicas, por ejemplo, la oxidación de los metales. Acá tengo el clavo y de este clavo, cuando yo lo dejo a la intemperie, ¿qué cosa ha pasado? ¿No? Se ha oxidado. O sea, acá el clavo más el óxido, ¿no? Ya ha cambiado su estructura interna. Combustión del propano, como vemos acá, ¿no? Al inicio era gas, pero cuando yo ¿no? Con el fósforo me acerco, sale el fuego, ¿no? Y ha cambiado su composición, mira.
composición interna, que era C3H8, ahora, ¿no? Bota pues CO2, CO, ya inclusive agua. Ha cambiado su estructura interna. Otros ejemplos, procesos de respiración, fenómeno químico, la fotosíntesis, cocción de alimentos, descomposición de la materia orgánica, etcétera, etcétera. Fenómenos químicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? Claro, fenómeno químico. A ver, te pregunto. Yo tengo una manzana y esa manzana agarro y lo corto por la mitad. Dime, ¿será un fenómeno físico o fenómeno químico? Lo que he hecho, cortar. ¿Mm? ¿Químico? Pero si estoy cortando nada más. Ahí dice, mira, ten en cuenta la palabra cortar. ¿Sí? He agarrado y lo he cortado nada más. Ahora, pero si yo te digo la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si yo esa manzana lo corto en su estructura interna? ¿Qué va a pasar? ¿Se mantiene o cambia? Ahí sí, dime, ¿qué es? ¿Físico o químico? La estructura ya interna de la manzana. Al inicio solamente te dije qué pasaba si yo lo cortaba. Lo he cortado nada más la manzana. Si yo lo corto, sigue siendo manzana. Sigo cortando, sigue siendo manzana. Pero ahora, si yo lo dejo, lo corto al aire libre, ¿qué pasa en su estructura interna si yo lo dejo en al aire libre de la manzana? Claro, ahora sí, ¿no? Sería un fenómeno químico. ¿Pero por qué, profesor? Esa manzana se ha oxidado, ¿no? Claro, si tú ves, lo cortas la manzana, lo dejas al aire libre y su estructura interna, ¿no? Cuando regresas después de 2 o 3 minutos, como que se vuelve medio negro, ¿no? Porque se ha oxidado. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Listo. Propiedades de la materia, ¿no? Propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades nucleares. Las propiedades físicas vamos a tener dos, generales. Las generales son aquellas, pues, ¿no? Que sí ¿cómo te puedo explicar? Ya, bueno, en las generales vamos a tener el peso, la inercia, la extensión, impenetrabilidad, divisibilidad, indestructibilidad y discontinuidad. Son generales, ¿sí? En los particulares vamos a tener a la maleabilidad, ductibilidad, dureza, conductibilidad, color, brillo. Mayormente podemos decir que las particulares no dependen de la materia, ¿no? Las generales sí dependen de la materia, ¿ya? Propiedades más de la materia química, dice, capacidad de transformación en nueva materia, por ejemplo, la reactividad, inflamabilidad, la oxidación. Y lo nuclear, capacidad de transformar en nuevos elementos, ¿sí? Como son, pues, ¿no? El uranio, ¿sí? Propiedades. ¿Qué propiedades más tenemos acá? Como dice ahí, pues, ¿no? Extensivas, intensivas. Las extensivas dependen de la masa, como es el caso del peso, la inercia, el volumen, la capacidad calorífica. Las intensivas no dependen de la masa, la temperatura, conductividad eléctrica, maleabilidad, densidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda?
Ya. Entonces no te vayas a olvidar esto de extensivas, intensivas. Estados de agregación de la materia. A ver, yo primero voy a tener sólido, ¿ya? Ese sería como decir uno, ya lo voy a llamar uno. Uno. Y si yo quiero pasarlo de sólido a líquido, esa operación se llama fusión. De sólido a líquido, fusión. Y de líquido a gaseoso se llama evaporización o vaporización. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo el estado gaseoso y quiero pasarlo al líquido, a un estado 4, ¿no? De gas a líquido, se llama licuación, condensación. Y de líquido a sólido se llama solidificación. Y si yo quiero pasar directamente de sólido a gaseoso, de sólido a gaseoso, directamente se va a llamar sublimación. Sublimación directa, ¿sí? Y si yo quiero pasar de gaseoso sin llegar, pues, no, de gaseoso a líquido, sino de frente, de gaseoso a sólido, sublimación inversa. ¿Se entendió ese gráfico o hay alguna duda ahí, alguna pregunta? Ya, ¿quién cumple esto de acá? Esa propiedad es el agua, pues, ¿no? El hielo, ¿sí? Acá tenemos, pues, el líquido y acá tenemos, pues, ¿no? El gas, ¿no? Ahora, de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporización, ¿no? De gaseoso a líquido, licuación, o también llamado condensación. De líquido a hielo, perdón, de líquido a sólido, solidificación. Y de sólido a gaseoso, sublimación, ¿no? Sublimación directa o sublimación. Y de gaseoso a sólido, sublimación inversa. ¿Sí? Ahí están los estados. Bueno, el único que cumple estos tres, el agua, ¿no? A ver, un ejemplo. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la naftalina? Bueno, la naftalina no lo echan mayormente en la ropa, ¿no? Para que no entre las polillas, ¿no? Todo eso, para que se mantenga en el tiempo. Son unas bolitas blancas, ¿sí? Esas bolitas blancas como dice, pues no lo pones ahí en tu ropero, ¿no? Y pasan, pues, vamos a poner un mes o 2 meses, vas y te acercas, ¿no? Y ya desapareció. Ujú. Porque ahí ha ocurrido un fenómeno de ¿qué? De sublimación, ¿no? Perdón, sí, de sublimación directa. De sólido se volvió gas, pues, ¿no? Entonces desapareció. ¿Sí? Ese es un ejemplo típico ahí. ¿Ya? Listo. Cambios físicos. Si hablamos de solidificación, es físico. En pocas palabras, Iriana, si hablamos de todo esto de acá,
Licuación, condensación, vaporización, sublimación, fusión, solidificación. ¿Estamos hablando de qué? De estados o cambios físicos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? La solidificación dice no hay transformación de la materia. En cambio, en los cambios químicos sí va a haber, ¿no? El cambio se produce con transformación de materia, en el caso de la corriente eléctrica. Y cambios nucleares, ¿sí? Los cambios se producen en el núcleo. De esta forma, ¿no? Un elemento se puede transformar en otro elemento, ¿no? De esta forma se puede transformar. Acá vemos que se está descomponiendo. Después vamos a hablar de qué más. De la energía. La energía, materia, ¿sí? Energía. Y la energía también se puede volver materia, ¿no? Como dice. La ecuación de la energía, ¿sí? Ahí tenemos. ¿Cuánto vale C? Su velocidad. Un tipo de energía es el calor. El calor, ¿a qué es igual? A la masa por el calor específico por la variación de temperatura. M es masa, que está en gramos. C, calor específico. Y delta T es variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? Ya. Pasemos ahora sí a los problemas, ¿no? Los problemas. A ver, yo voy a hacer los dos primeros, ¿ya? Y después ya, con toda la teoría que hemos visto, ya creo que estás apto para, ¿no? Responder. A ver. Dice, todos los objetos que vemos en nuestro alrededor son objetos materiales, ya que tienen masa y ocupan un lugar en el espacio, ¿ya? Los cuales se describen mediante sus propiedades. Al respecto, determine la relación correcta de término-concepto. Por ejemplo, acá me dicen masa. ¿Qué cosa era la masa? ¿Mm? ¿Qué entendía yo por masa? ¿Qué entendía yo por volumen? ¿Qué entendía yo por peso? ¿Qué entendía yo por energía? A ver, comienzo por volumen, lo más fácil. Profesor, el volumen, si yo tengo un recipiente, está ocupando un espacio. Entonces, yo sé que el volumen, entonces, ¿qué cosa viene a ser? El espacio ocupado por un material. Entonces, acá, profesor, es la 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Entonces, volumen, ya. Listo. Ahora, peso. ¿Qué cosa viene a ser el peso, profesor? El peso, pero ¿quién lo atrae al peso? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, ¿sí? Atrae, pues, ¿no? Algún cuerpo y esa fuerza de gravedad me va a generar el peso. Atracción, entonces, profesor. Entonces, fuerza con la que atrae la Tierra al cuerpo. Peso. Listo. Ahora me queda, pues, ¿no? Energía. ¿Qué cosa era la energía? ¿La energía para qué me sirve? Para trasladarme de un lugar a otro. Y si me sirve para trasladarme de un lugar a otro, ¿pero qué puedo yo realizar con la energía? ¿Qué estoy haciendo si yo me traslado de un lugar a otro? Estoy realizando un trabajo, ¿no? Un desplazamiento. Entonces, una capacidad para efectuar un trabajo, la energía.
4. Y la masa, cantidad de materia de un cuerpo. ¿Sí? Hasta ahí todo claro. Acá es la 3, ¿no? A ver, acá faltó un faldito más. ¿Sí? La clave la B. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta ahí? Ya, listo. Problema 2. Desde comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a necesidades. Para ello utiliza diversos materiales de construcción, como son la piedra, el cobre, madera, aluminio, bronce, agua, cemento, entre otros. Al respecto, determine la secuencia correcta, verdadero o falso. 1. El cobre y el bronce son clasificados como sustancias puras. Ujú. A ver. El cobre es un elemento, ¿no? Es un elemento. Y el bronce es, es una mezcla. Y nosotros, ¿sí? Para hablar, bueno, de sustancia pura debe estar constituido de un solo elemento, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Correcto? La piedra y agua se clasifican como mezclas homogéneas. Al inicio habíamos visto, ¿no? Acerca de la piedra, ¿no? Una piedra, pues, ¿cómo se llamaba esto? Se me fue. El granito, ¿no? ¿Sí? Que era heterogénea, ¿no? La piedra heterogénea y el agua que se clasifica como mezclas homogéneas. ¿Qué sería ahí? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Sí? Recuerda que la piedra es heterogénea. ¿Y el agua qué cosa era? Homogénea, ya. Claro, era homogénea, ¿no? Era una sustancia compuesta, ¿no? Era una sustancia compuesta donde tenía qué cosa. Una fórmula, ¿no? Y como tú lo has dicho, también es homogénea. ¿Sí? ¿Ya? Entonces la piedra es una mezcla heterogénea formado por silicatos. 3. Se mencionan 3 mezclas heterogéneas y 2 sustancias elementales. A ver, de todo esto que hemos mencionado. La piedra, se mencionan 3 mezclas heterogéneas. ¿Es una mezcla? Recuerda que cuando hablamos de mezcla heterogénea, ¿qué cosa era una mezcla? No tiene fórmula, ¿no? No tiene fórmula. Una mezcla no tiene fórmula. ¿Sí? ¿La piedra tiene fórmula? No, pero esto de acá, ¿qué cosa es? Heterogénea, ¿no? El cobre, ¿qué cosa es?
Es un elemento, ¿sí? El cobre es un elemento, ¿sí? Sustancia elemental, ya es un elemento. La madera, ¿qué cosa es la madera? ¿Tiene fórmula? No, pero ¿qué será la madera ahí? ¿Homogénea, heterogénea? Heterogénea, ¿no? ¿Correcto? El aluminio es un elemento. Sí, es un elemento. El bronce, ¿qué cosa es el bronce? Es una aleación, ¿no? Es una mezcla. ¿Sí? ¿Está bien? El agua, ¿qué cosa es el agua? Homogénea, ¿no? Homogénea acá. Homo y acá es hetero, ¿no? ETH, ya. El bronce tiene fórmula, ¿no? ¿Sí? El bronce tiene una fórmula. ¿Sí? Porque acá es, esto de acá es una aleación, ¿no? Aleación. El cemento, ¿qué cosa es el cemento? Es una mezcla heterogénea. ¿Correcto? Se mencionan tres mezclas heterogéneas, la piedra, la madera y el cemento. ¿Sí? Y dos sustancias elementales, el cobre y el aluminio. Verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Cuál sería la clave? La B. ¿Hasta ahí todo claro, señorita? Mm, A ver, vamos con los siguientes problemas. A ver, el zinc es de color gris plateado, que se funde. Acá hay una temperatura, 420 grados Celsius. Cuando se añaden granos de zinc al ácido sulfúrico, diluido se libera hidrógeno. Tiene una dureza de 2,5 en la escala de Mohs y una densidad de 7,13 gramos por centímetros cúbicos a 25 grados Celsius. En presencia de oxígeno gaseoso bajo ciertas condiciones forman óxido de zinc. Indica el número de propiedades físicas y químicas mencionadas respectivamente. A ver, vamos a sacar las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Sí? A ver, el color, ¿qué será? Color gris. ¿Físico o químico? ¿Mm? Si yo agarro ese zinc de color gris, lo sigo cortando, ¿qué sigue siendo el color? Muy bien. Entonces el color gris físico. Pero también dice que hay plateado, ¿no? Gris plateado. Que se funde a 420 grados Celsius. Se funde. Cuando fundíamos un metal, ¿sí? ¿Ese metal fundido sigue siendo el mismo o no? ¿O cambia ya?
A ver, Iriana, a ver. Te voy a hacer recordar por acá, a ver. Mira lo que decía acá, a ver. A ver, por acá algo se estaba fundiendo, creo. No está acá. Mm, no está. Bueno. A ver, por ejemplo, me están hablando del zinc, ¿ah? Ese zinc, Iriana, cuando yo lo tengo de sólido, que es zinc, si yo lo fundo, de hecho que va a pasar a líquido, ¿no? ¿Sí? Ya, pero dime, este zinc, cuando pasó a líquido, ¿qué sigue siendo? Sigue siendo zinc, ¿no? Porque lo he fundido a una cierta temperatura. Y al fundirlo a esa cierta temperatura, acá, ¿qué pasó? Hay una fusión, ¿no? ¿Sí? De sólido a líquido, ¿sí? Fusión. Ah. Y yo te dije que todo lo que estaba ahí, fusión, evaporización, todo eso que viene a ser, ¿qué propiedades? Físicas, ¿no? Entonces, cuando te hablan de se funde, propiedades físicas, ¿no? 420 grados Celsius. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Ahora dice, cuando se añade granos de zinc al ácido sulfúrico diluido, se libera hidrógeno. Mira, que va a liberar hidrógeno. Y al liberarse hidrógeno, ¿qué está pasando? ¿Es una propiedad física o química ya? O sea, yo lo agrego algo a ese zinc para reaccionar y va a liberar ahora hidrógeno de sólido gas. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Si está liberando pues otra sustancia. ¿Cambió su composición o no? Ya, muy bien. Entonces, ¿sí? Libera hidrógeno. Libera hidrógeno. Tiene una dureza. Dureza. La dureza, ¿qué cosa es? ¿Física o química? Muy bien. No cambia, pues, ¿no? Dureza. La dureza de 2,5 en la escala de Mohs. Y una densidad. La densidad es física o química. ¿Se mantiene la densidad para ese material? Por ejemplo, del agua es 1, ¿no? ¿Sí? Es una propiedad física. La densidad. A 25 grados Celsius. En presencia de oxígeno gaseoso bajo ciertas condiciones forma óxido de zinc. Mira, ahora al inicio era zinc. Ahora, ¿qué ha pasado?
¿Ha cambiado su composición o no? Ya. Óxido de zinc, muy bien. Óxido de zinc. Listo. Indique el número de propiedades físicas y químicas mencionadas ahí. A ver. ¿Cuántas propiedades físicas hay? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas químicas? Dos. La clave, la A. ¿Se entendió ahí? Sí. Listo. Todo esto también lo hemos visto acá en este gráfico, ¿no? Acá, ¿ve? Físicas, ¿no? Químicas, ¿sí? Generales, particulares. Listo. A ver, vamos con el siguiente. Las propiedades de la materia como el peso, dureza, longitud, calor específico, capacidad calorífica, conductividad eléctrica se pueden clasificar según su dependencia de la masa como intensivas o extensivas. Determina el número de propiedades intensivas y extensivas mencionadas respectivamente. A ver, el peso depende depende de la materia. ¿Mm? Ya, propiedades intensivas, ¿ah? Intensivas y propiedades extensivas. Las intensivas dependían de la materia, ¿no? Dependen de la materia, la masa, ¿no? Las extensivas no dependen, ¿no? Bueno, al revés. A ver. Extensivas dependen de la masa o la materia, ¿no? Ya. Intensivas no dependen. Ahí está. Intensivas. Intensivas no dependen de la materia. Y extensivas sí dependen. Dependen de la materia, de la masa. Listo. Ya. A ver. El peso depende de la masa. A más masa, más peso. ¿Sí? Ya. Extensiva, ¿no? La dureza. A más grande, más duro. A más pequeño, menos duro. O se mantiene. Se mantiene. Entonces, ¿qué es? No depende de la masa. Intensiva, ¿no? La longitud. A más longitud, más masa. Muy bien, depende, ¿no? El calor específico. El calor específico. Algo que ya está, pues, ¿no? Por ejemplo, el agua. Su calor específico, 100 grados Celsius, ¿no? Se mantiene, ¿no? Si se mantiene, no depende de la masa, ¿no? Correcto. Intensiva, ¿no?
Capacidad calorífica, capacidad que tiene un cuerpo para poder, ¿no?, absorber el calor. ¿Qué sería? Depende de la masa. A más masa va a absorber más calor y a menos masa absorbe menos calor. Ya, entonces acá, extensiva, capacidad calorífica. Conductividad eléctrica, ¿qué sería? Depende de la masa. ¿O no depende de la masa? Que a más cable, más conductividad eléctrica. A menos cable, menos conductividad eléctrica. ¿O se mantiene? Se mantiene. Se mantiene, ¿no? No depende de la masa, ¿no? Hasta ahí todo claro. ¿O hay alguna duda ahí? ¿Sí? Listo. Siguiente. A ver. A ver, vamos contigo, Iriana, ahora. ¿Puedes dar lectura? Ya. La formación de granizo se realiza por deposición, ¿verdadero o falso? Que cada vez que se va depositando, se va a formar granizo. ¿Mm? ¿Por qué crees que se forma el granizo? La formación de granizo se realiza por deposición. ¿Cómo se forma? ¿Se forma a través de qué? De la solidificación de quién? De las gotas de agua, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿este qué es? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? La condensación se realiza por el aumento de temperatura. ¿Verdadero o falso? La condensación se realiza por el aumento de temperatura. No es por el aumento de temperatura, sino porque, a ver, un ejemplo. Cuando nosotros hacemos arroz, ¿sí? Arroz, ¿ya? Lo dejamos ahí. ¿Qué ha pasado con ese arroz? Ya se ha cocinado todo, ¿sí? ¿Cierto? Ha llegado a una cierta temperatura y se ha cocido. Dime, cuando tú destapas la olla en ese instante, ¿se habrá condensado? ¿Observas gotitas de agua encima de la tapa? Ya, pero ¿dónde observas más? Cuando la temperatura baja, ¿sí? Ya está frío,
Entonces, ¿qué sería ahí? ¿La condensación se realiza por el aumento de temperatura o cuando baja la temperatura? Cuando, ya, entonces, cuando experimenta un descenso, ¿no? Acá sería, ¿no? Si hubiera dicho acá, descenso, ¿no? ¿Sí? Descenso de temperatura. Esto ocurre cuando hay un descenso de temperatura. Entonces, esto de acá es falso. Una bolilla de naftalina pasa al estado gaseoso por sublimación. Te expliqué al inicio. Verdadero. Muy bien. ¿Cuál sería la clave? Clave, ¿no? ¿Sí? Ya. Vamos con el siguiente, Viridiana. Ahora sí. Ya, a ver. La corrosión de una lata de aluminio. Físico, químico, nuclear. ¿Qué es corrosión? Hay un óxido, pues, ¿no? ¿Qué sería, Iriana? Esa lata al inicio era lata ya, pero después ha aumentado algo más, cambió su composición químico, ¿no? Pulverización de una tableta de aspirina. No sé si habrás visto alguna vez la producción, pues, ¿no? De las aspirinas. Van pasando las tabletas. Y acá hay algo como, ¿cómo le puedo decir? Que se le, que se le echa, ¿no? Como un polvo así, se le inyecta, como, ¿no? Y lo va bañando, ¿no? Lo va bañando la parte de arriba. Dime, ¿va a cambiar su composición si lo va bañando ahí? ¿Tú crees que va a cambiar su composición de la aspirina con esa? Entonces, ¿qué sería? Ya. Desintegración del uranio. Acá ya estamos hablando de que el uranio sirve pues para hacer las bombas, ¿no? Bombas atómicas. ¿Qué sería? No, nuclear, ¿no? ¿Está bien? ¿Todo bien hasta ahí, Iriana? Ya. Explosión de la nitroglicerina. Va a explosionar. Si va a explosionar, va a cambiar sus estructuras, ¿no? Esa, muy bien, químico. Licuación del gas. Te dije todo lo que era licuación, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas que hicimos? Muy bien, Fis. ¿Cuál sería la clave? La C. ¿Se entendió ahí o hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, hay dos tipos de cambio, puede, ¿no? De nuclear, por fisión y por fusión, ¿sí? Eso mayormente ocurre, pues, ¿no? Con el uranio y eh, a ver, y ¿cómo se llama esto de acá? Del sol, ¿no? Del sol también cuando, ¿no? Ocurre ahí una explosión. Sí.
Hay dos tipos, por eso le digo, ¿no? De fusión y fisión. Fusión nuclear y fisión nuclear. ¿Sí? Pero mayormente eso es cuando bota, pues, ¿no? El uranio y el, no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama el otro compuesto? ¿Sí? Ahorita no lo tengo en la cabeza ese compuesto. Se me fue. ¿Ya? Listo. Siguiente, a ver. Creo que este es más sencillo, a ver. A ver, vamos, Iriana, ahí. Ya. La gasolina, elemento, compuesto o mezcla. Ya, hay que recordar que la mezcla no tiene fórmula, ¿no? Eso recuerda de siempre. El compuesto presenta fórmula, ¿no? El elemento es un símbolo. Ya. La gasolina, ¿qué es? Muy bien, es una mezcla. El gas helio, ¿qué es? Elemento, muy bien. La tinta del bolígrafo, tinta de bolígrafo, presenta una, muy bien, no tiene fórmula. Concreto, mezcla, ¿no? ¿Sí? La sacarosa, compuesto, muy bien, es el azúcar, pues, ¿no? Presenta una fórmula. Listo. ¿Cuál sería la clave? Mezcla, elemento, mezcla, mezcla y compuesto, ¿no? Listo. Siguiente. Durante una práctica de laboratorio, un estudiante realiza las siguientes acciones. Determina el número de cambios químicos y físicos. Químicos y físicos involucrados en las acciones realizadas respectivamente. A ver. Enciende un cerillo. ¿Qué será? ¿Físico o químico? Diríana. El palito de fósforo. ¿Qué va pasando cuando se va consumiendo? Cambia, cambia su composición, ¿no? Químico, ya. Triturar un trozo de azufre. ¿Te acuerdas que había esa palabra triturar? Muy bien, físico. Combustión de azufre generando gases. La combustión es algo que se quema. ¿Mm? También que, químico. Los gases obtenidos en, creo que acá falta, ¿no?
los gases obtenidos en ya creo que esto debe ir con esto. Ya. Los gases obtenidos en la combustión del azufre generando gases se combinan con agua para formar un ácido. ¿Qué sería? Estos gases van a formar un ácido, un ácido. Está cambiando su composición. ¿Sí? Y disuelve hidróxido de sodio en agua. Físico, muy bien. 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Pero primero me preguntan por los químicos. 3 y 2. Listo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? A ver. Ya, esto ya acaba de quedar ya para ustedes, ¿no? Vamos a hacer un par de problemas con fórmula bueno, de energía y variación de temperatura. ¿Sí? Con calor, ¿no? A ver, la energía térmica se define como la energía transferida desde un punto más caliente a otro más frío, como consecuencia de una diferencia de temperatura. Al respecto, determina la temperatura final en Celsius de un bloque de cobre de 200 gramos luego de perder 2340 joules si su temperatura inicial fue de 55 grados Celsius. Dato, el calor específico del cobre es igual a 390 joules kilogramos por centímetros cúbicos, perdón, por grados Celsius. Listo. ¿A qué era igual? Pues no. Determine su temperatura inicial. Ya. Determine la temperatura final. Listo. Esto es lo que me pide. Entonces, me dan el calor, ¿no? Me da el calor. Este expresa en Joule. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la formulita acá? A ver, lo voy a sacar mejor. Acá está. Calor. Que es igual el calor. Ahí está. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Porque me piden hallar la temperatura final. Variación de temperatura. Ya. A ver. ¿Cuánto es el calor ahí? ¿Me da? De un bloque, ¿no? De 200 gramos, tengo la masa. Luego de perder, está perdiendo, menos 2340 joules. Igual. La masa en qué debe estar expresado? En kilogramos. Ya, ese 200 gramos, pasándolo a kilogramos, ¿cuánto sería? 0,2 kilogramos. Entonces acá, 0,2 kilogramos. Calor específico me dan, ¿no? Del cobre. Multiplicado por 390 joules por kilogramos Celsius. Multiplicado por la variación de temperatura.
Ya. Me dan la temperatura inicial. ¿A qué era igual la variación de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Entonces esto de acá me va a quedar temperatura final, eso es lo que quiero hallar, menos la inicial que vale 55 grados Celsius. ¿Listo? A ver, acá voy eliminando las unidades, ¿no? ¿Sí? Kilogramos, kilogramos, Celsius, y por acá también va a salir en Celsius. Listo. A ver. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Cuánto me saldría ahí? A ver. Menos 2340 joules. Igual, ¿cuánto me sale por acá? A ver. 0.2 por 390. 78, ¿no? 78 joule, ¿no? Multiplicado por la temperatura final menos 55 grados Celsius. Este 78, ¿qué va a hacer? Pasa a dividir, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. ¿Cuánto nos quedaría ahí? 2340 entre 78. 30, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya, menos 30. Menos 30. Y este menos 55 va a pasar al otro lado con más 55, ¿no? Y acá me va a quedar temperatura final. ¿Cuánto me quedaría? 25 grados Celsius, la temperatura final. ¿Se entendió ahí? ¿O hay alguna duda? Este tipo de problema también se va a ver en el curso de física, ¿no? También hay este tipo de problema. ¿Ya? Listo. Siguiente problema. En un sistema aislado, cuando se ponen en contacto dos objetos de diferente temperatura, ocurre una transferencia de calor hasta que ambos adquieren la misma temperatura. Entonces se dice que los objetos están en equilibrio térmico. Si se mezclan 400 gramos de agua a 200, perdón, o sea, a 20 grados Celsius con 600 gramos de agua a 80 Celsius, determine la temperatura de equilibrio en grados Celsius de la mezcla. Cuando te hablen de temperatura de equilibrio, ¿sí? Que también se va a ver más adelante en los demás cursos, es lo siguiente, que el calor ganado debe ser igual a ¿qué? Al calor perdido. Entonces, si se mezclan 400 gramos de agua, gramos, gramos, ya. ¿A qué es igual el calor? Yo sé por fórmula, masa, calor específico por la variación de temperatura. Ya. La masa, lo voy a dejar en gramos, ¿sí? Porque al final, calor ganado igual al calor perdido, ¿no? Porque el otro también tiene gramos. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien, Iriana? ¿Estamos? Ya. Por variación de temperatura. Mejor lo voy a copiar así.
menos calor específico por la masa por la variación de temperatura. Listo. Calor específico, ya. Tengo el calor, ambos determinan la temperatura de equilibrio. Ya. Calor específico, los dos tienen igual, lo mismo. Lo puedo eliminar, ¿no? Ya, porque no me dicen ahí, ya, esa parte. La masa, voy a trabajar con la masa. ¿La masa cuánto es? 400 gramos de agua a 20 grados Celsius. La variación de temperatura, temperatura de equilibrio, menos 20 grados Celsius, igual a menos, que es la masa, 600 por la temperatura de equilibrio, menos 80 grados Celsius. A ver, ¿quién se elimina acá? Dos ceros, dos ceros. ¿Cuánto me quedaría por acá? 4 veces la temperatura de equilibrio menos 80 igual menos 6, ¿sí? Más 480. 10, ¿sí? Tendría acá 10 veces la temperatura de equilibrio es igual a 560, ¿no? Entonces la temperatura de equilibrio sería igual a 56 grados Celsius. 56 grados Celsius. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí? ¿Ninguna? Ya. Creo que ahí ya nos vamos a quedar, ¿sí?